Diferenciar el ser del saber ser es algo que ha guiado sus decisiones. Se colgó de una barra con una sola dominada, pero decidió que su mente era más fuerte que cualquier límite. Donde faltaban recursos, sobró voluntad, y con pasos firmes eligió operarse para empezar a ver su futuro con claridad. Comenzó su camino como enfermero, y nunca dejó de formarse, hasta llegar a ser doctor en Derecho. Incluso aquello que una vez le quitó el apto, terminó dominándolo. A veces la familia no es la que heredas, sino la que construyes con quienes caminan a tu lado. Y para Damián, esa familia elegida la encontró en la Academia de Ávila. Esfuerzo, dedicación y vocación. Hoy nos acompaña Damián Cantero Berlanga, inspector jefe de la Policía Nacional. Muy buenos días, Damián. Empezamos Camino a Ávila, empezamos contigo, nuestro director docente, inspector jefe de la Policía. Formación. Camino a Ávila va a ser una cantidad de entrevistas a policías, a compañeros tuyos, a gente dentro de la formación importante, a alumnos nuestros de Jurispol que hayan llevado un recorrido, un camino, que tengan cosas importantes que contar. Y como no, queríamos empezar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Esther. Cuéntanos, inspector jefe de policía y director académico. ¿Qué te inspiró para llegar hasta la formación viniendo de un mundo tan distinto como es el mundo policial? Pues ha sido un camino difícil, la verdad. Todo se remonta pues al año quizá 2005, cuando empezaba la carrera, que elegí enfermería, en aquellos entonces diplomatura en enfermería. Y la verdad es que luego se desvía todo un poco. Cogí esa carrera porque estaba cerca de mi casa, aunque es una carrera bastante entregada al ser humano, ¿no? a la persona, una carrera difícil en cuanto a emociones, por ese periodo práctico, que es un periodo muy complejo. En el año 2008 acababa la carrera, pues tenía apenas 20 años, y decidí pues, que el camino que quería seguir era el de la Policía Nacional. Es verdad que en mi familia no hay nadie que sea Policía Nacional. Mi madre es ama de casa, mi padre trabaja en mi pueblo, un pueblo de 1.800 habitantes, El Burgo, un pueblo de la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Mi hermano es mecánico, así que no había nada que me impulsase, pero sí que... ¿Y qué fue eso que te impulsó por dentro? ¿Qué fue esa cosita que te hizo decir, yo quiero ser policía? Pues es raro, pero desde pequeño, ¿no? Como que estás diciendo, quiero ser policía, te llaman mucho las series de policía, como Policía en el corazón de la calle, una serie prácticamente del año 2000, que luego pues se enlazaba con El comisario de aquellos años, ¿no? Y al final pues te vas haciendo esa especie de personalidad durante el crecimiento y decidí Policía Nacional. Además lo tenía claro, no era el vehículo, porque también me informé sobre el tipo de acceso que había un acceso para la escala básica, otro acceso para la escala ejecutiva, que necesitaba cualquier tipo de carrera y opté por enfermería. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Vale, yo quiero ser esa persona, pero ¿por qué no guardia civil? ¿Por qué no bombero? ¿Qué valores tiene la policía en los que tú te sientas identificado? Yo, ese uniforme azul, y ojo que mi pueblo es un pueblo obviamente de guardia civil, la policía más cercana que la tengo en Ronda o en Málaga, pero lo tenía claro, esa capacidad de entrega, ese sacrificio, ese querer intentar ir siempre de la mano del camino correcto, o al menos también en la vida intentarlo, hicieron que después de la carrera pues me pusiese con muy pocos recursos, es cierto, a estudiar. De hecho, le pedí ayuda a personas cercanas para hacerme el circuito, que me hizo un circuito pues casero, me lo hizo mi tío que es carpintero. Me iba a Málaga a dar alguna clase porque no sabía absolutamente nada de derecho, y hubo un momento en el que no me convencía nada de lo que encontré y me puse de manera autodidacta en casa. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo, que estábamos allí, y ahí empecé a estudiar hasta que el primer año pues suspendí. El primer año llegué a las pruebas físicas, siempre fui árbitro desde los 12 años, por lo tanto sí que hacía el 2000, el test de Cooper, pero no me voy a acercar nunca a ese monstruo de las dominadas, para mí, que soy una persona pues que no utilizaba un gimnasio. Y bueno, aquel Damián, ¿no? El Damián de los 20 años que, pues bueno, desgraciadamente ha evolucionado en algunas cosas y ha involucionado en cierta manera
en otra. Así que me colgué frente a una barra con una única dominada y poco a poco fui creciendo, con muy poquito medio económico, porque mi familia es verdad que no tenía un potencial económico como para sacarme fuera y tener una formación más Y compleja. ese primer suspenso, ¿qué supuso en ti? ¿Fue una derrota o fue un lo voy a conseguir? Pues diría que fue incluso una concatenación de aprobados raros que me llevaron a un suspenso, porque todas las pruebas se hacían en Madrid en aquellos entonces vine hasta Madrid, eran más pruebas que ahora, hice el circuito que saqué en aquellos entonces un 9, la nota era un poco más flexible que la de ahora. En las dominadas también hice 14 dominadas, saqué un 9. Había una prueba que se llamaba de salto vertical, donde tuve 62 centímetros, ahí tuve también, creo que rondaba el 9, y luego en carrera pues un 5. Llegué a la teoría y contesté la escalofriante cifra de 56 preguntas. Saqué un 5,045 y conseguí, creo que milagrosamente, superar el corte. Pero luego yo tenía ahí una piedra, la tenía y la tengo, que era el idioma. El supuesto creo que más o menos lo salvé, y el idioma pues fue un desastre, un 3,2 o algo parecido. Fue un fracaso. ¿Cómo me lo tomé? Aquel día, con aquel internet donde solo había un Messenger que le daba a iniciar sesión y Cuando empezaba... todavía estaban las enciclopedias, ¿no? No, sí, estaba en la enciclopedia. Estamos hablando del año 2009. Estaba en la enciclopedia todavía. Estaba esa iniciar sesión de los muñequitos del Messenger, que luego hacía clic, clic, por Total, fin, ¿no? total. Una conexión. Y llamé y nada, pues resultó ahí un no apto, estaba comiendo espagueti a la carbonara. No se me olvidará en la vida. ¿Lo sigues comiendo? Lo sigo comiendo, lo sigo comiendo. Y me acuerdo que ese mismo día, con lágrimas en los ojos, le pedí a mi padre que me llevase a Málaga, que está más o menos a una hora de mi pueblo. Allí cogí cita ese mismo día en una clínica y me operé de la vista, porque no tenía gafas en aquel entonces. Pude pagar la operación a plazos con el carnet joven, todavía me acuerdo de la oferta del carnet joven, a 900 euros cada ojo, los dos ojos 1800. Y fue la primera decisión que tomé, que fue la de operarme para que no tuviese ningún problema de futuro. De hecho, me operé contra la opinión y el pronóstico de muchas personas, porque como tenía 20 años, iba a seguir Iba a cambiarte. creciendo, seguía estudiando, no tenía sentido, pero bueno, me operé, estamos año 2025 y Veo, no he tenido ¿no? que hacerme ningún retoque todavía. Así que para todos aquellos que al final nos escuchan, ¿no?, y tienen la duda de operarse por esas contradicciones que reciben en el camino, yo O sea, sí que que fue una recomiendo. forma de empezar a tomar decisiones para conseguir tu objetivo, ¿no? De Sí. decir, bueno, mira, yo quiero llegar aquí, ¿qué me puede frenar en este camino? Así fue. La vista, El el inglés, el deporte, voy a tomar todas las decisiones que tenga que tomar y a darle con todo. ¿Fue así? Así fue. Por eso ese verano me fui a trabajar de enfermero en un campus infantil. Estaba de enfermero, estuve ahí los meses de junio, julio y agosto, y en septiembre decidí irme de mi casa y me fui a una ciudad de España, donde me empecé a vivir con unos compañeros y empecé a dedicarme 100% a la oposición. A dedicar el tiempo Todo. solo a opositar. Todos los recursos, con un dinero muy limitado, que eran 5.000 euros, que fue lo que conseguimos, los que mis padres me dejaron. Tenía 5.000 euros hablo de 5.000 euros en el año 2009, para conseguir el objetivo. Y desde ese 2009 que tú empezaste hasta hoy, ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido que enfrentarte dentro del mundo policial? No a nivel un caso, sino tuyo propio. A autocorregirme cada día como persona, a analizar qué era lo bueno que tenía, qué era lo malo. Ten en cuenta que hablamos ya de hace 15 años. Y a buscar un equilibrio entre el ser y el saber ser. Buscar una persona más pensadora, más reflexiva, menos ¿Impulsiva? explosiva, menos impulsiva.
Y ese ha sido mi camino de los últimos 15 años. Y el reto más grande, el ser un mejor yo. Y ese mejor yo te ha llevado también a ser un Aquí. mejor policía, a hacer todos los ascensos que has ido llevando a cabo, incluso a hacerte doctor en Derecho. Incluso hacerme doctor en Derecho el pasado año. Sí. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque entiendo que no te implica nada Pues más que un orgullo personal, ¿no? fue un reto, porque ese año volví a hacer las físicas, que también fueron en Madrid. Hice la teoría, que era en la ciudad de la imagen, también en Madrid. Ese año la nota ya fue mucho más elevada, creo que fue aproximadamente un 6,3. Tuve en el supuesto la nota más alta de España, que fue un 8,5 en el supuesto práctico, con mucha presión, porque al final era, en aquel entonces y del círculo que me rodeaba, el único enfermero. De hecho, había mucha gente que me decía, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y yo decía, porque yo en mi cabeza como que lo había hecho todo bien, pero parecía que había que estudiar Derecho, estudiar Criminología, estudiar Psicología para poder ser inspector, ¿no? Por eso ese reto viene cuando consigo aprobar, que de hecho quedé el número 28 de 75 en ese escalonamiento inicial, ¿no? Porque luego seguí retándome y es en ese momento cuando digo, pues nada, si las críticas vienen porque yo no he hecho Derecho, y además publiqué mi primer libro estando incluso en la escuela, que fue sobre supuestos prácticos. Ahí fue donde empezó el camino hacia la carrera de Derecho y por una oportunidad que me surge en la vida también empiezo a cursar la carrera de Criminología. Eso me lleva al máster en ciberdelincuencia y finalmente ya por satisfacción personal, por poner esa guinda, ¿no?, a esta formación, el doctor en Derecho. Que además me gusta y por eso pues creía que era algo que impulsaría también mi carrera, no solo a nivel policial, sino también a nivel docente y, por supuesto, a nivel personal. Ya que nos cuentas un poco toda esta trayectoria también de esfuerzo, ¿no?, de superación, de dedicación personal, ¿qué le dirías a ese Damián que empezó? Yo a ese Damián que empezó, y esto es algo que me planteo muchas veces en las reflexiones que hacemos, ¿no? Le daría las gracias. Le daría las gracias por tomar las decisiones que tomó. ¿Pudo mejorar en muchas cosas? Pudo mejorar en muchas cosas, pero le tengo que dar las gracias por haberme llevado a donde me ha llevado, porque en este año 2025 la verdad es que me siento completo, me siento satisfecho, y si le puedo dar las gracias a un niño de 20 años, las gracias por haber tomado cada una de las decisiones que tomó. Equivocándose, yo creo que se equivocó más en lo personal que en lo profesional. Creo que en lo profesional al Damián del pasado no le puedo reprochar nada, porque incluso hay veces que me pongo a pensar y digo, ¿cómo hiciste esto? Y la verdad es que a nivel profesional solo le puedo dar las gracias. Y si te respondes a cómo hiciste esto, ¿qué fue? ¿De dónde sacaste ese coraje, esa fuerza? Yo creo que a veces cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un deseo, hay que empezar a creerlo, porque en mí no creía nadie. Yo venía de una familia humilde, con cero carrera policial, pero ya no solo cero carrera policial, sino cero formación. No vengo de una familia, por suerte o por desgracia, con formación. Mi madre y mi padre no tienen formación, mi hermano tiene un módulo de grado medio que yo lo impulsé a que... Yo soy el hermano mayor de 2, él es del 94, Antonio, y yo fui el que lo impulsó a que tuviese una carrera para que tuviese un futuro mejor, que a día de hoy creo que lo ha hecho. Y al final es esa suerte de creerte que puedes hacer cosas. ¿Sabes? La confianza Sí. en ti mismo. La confianza, las ganas y el decir, yo puedo. Y eso es lo que me ha traído hoy hasta aquí. Y eso es el principal consejo o los principales valores que tú le darías para que tuviese un policía, un aspirante a policía. ¿O qué es lo que, si yo te digo mañana, Damián, tengo 18 años, creo que quiero ser policía, no sé si voy a valer, cómo lo hago, cómo lo ves, tú ahí, ¿qué empujón das? Yo, el empujón que le daría, y obviamente desde la propia experiencia, porque aproximadamente con esa edad
tomé yo esa decisión, le diría, ¿quieres hacerlo realmente? Si quieres hacerlo realmente, ve, pero eso te va a suponer sacrificio. Tienes que sacrificarte y renunciar a tu vida personal, tienes que renunciar no a tu vida personal en el ámbito de la familia, en el ámbito de la amistad, en el ámbito de las relaciones, todo eso tiene que quedar reducido. Simplemente en tiempo, porque si no, En tienes tiempo, que dedicarlo a estudiar, ¿no? hay muchas relaciones que se han visto afectadas por un proceso de oposición, hay muchas relaciones de amistad, ¿no? Cuando no acudes a un cumpleaños, que es algo tremendamente importante para otra persona, o incluso cuando renuncias a una boda, cuando renuncias a cualquier tipo de fiesta. Al final, eso es lo que te lleva, lo que te mueve a que consigas el objetivo. ¿Qué le dirías? Que si toma la decisión, que vaya hasta el final con todas las consecuencias, porque posible es, pero hay que tener ganas, hay que tener pasión, hay que tener capacidad de superación y hay que dar todo lo que uno tiene dentro para llegar. Yo, si hay algo que no me puedo reprochar, es el no haberlo intentado. Yo lo he intentado, he caído, y a modo de ejemplo, de ese presupuesto inicial que te dije que tenía, prácticamente casi un 50%, unos 1.800, 2.000 euros, lo dediqué al inglés. Yo tenía 4 profesores distintos de inglés, a los que iba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 5 días. Los 5 días para aprobar la oposición. Y, ojo, que yo intenté salir de mi casa, acepté todas las becas que había del Ministerio de Educación y Ciencia en aquellos años para irte un mes a Reino Unido, que lo estuve, un mes a Estados Unidos, que también lo estuve, otra beca que es la beca Erasmus, muy conocida, que fueron 4 meses en Finlandia, en que también lo hice. Es decir, que era un reto que tenía que superar y ya había sido un varapalo muy importante, aunque tuve la suerte de que ese mismo año se convocaron nuevamente plazas. Estamos hablando de 75 plazas, año 2009-2010, para toda España, que fue al final Que eran muy poquitas plazas, si comparamos con la actualidad. Ahora tenemos 150 para escala ejecutiva. Entonces, si decimos que es un camino duro, ya hemos definido valores, ¿es eso quizá lo que más puede perjudicar a un opositor? Que no siga luchando. Hay una mítica frase, también típica, que dice: el policía es un opositor que nunca se rindió. No es solo el no rendirse. A mí también se me conoce quizás un poco por mi exigencia. La exigencia que yo muestro conmigo mismo en la formación. Desgraciadamente no en todos mis aspectos de la vida, pero sí en la formación. La exigencia que yo muestro en la formación es la que en docencia suelo pedir a los demás. Entonces no es solo no rendirte. ¿Cuál es el error más común de un opositor? El error más común es no corregir los errores pasados. No vale solo retomar y seguir estudiando, no, tienes que hacer autocrítica. ¿Qué pasó el año anterior? ¿Qué pasó hace 2 años? Las circunstancias de cada uno también vinculan lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir. Las circunstancias personales de cada uno hay que respetarlas. Y las mías, personalmente, fueron muy beneficiosas quitando el apoyo económico, ¿no? No tuve, afortunadamente, ninguna pérdida en el proceso, no tuve ninguna enfermedad o personas que tuviesen esa enfermedad o un núcleo familiar desestructurado. Por lo tanto, tenemos que analizar siempre el perfil de cada persona. Cuando tú hablas de esa exigencia en tu docencia, si hay algún caso de un alumno que pues, sufre una muerte de un familiar o tiene alguna circunstancia durante su oposición, ¿cómo tratas eso? ¿Cómo desde la exigencia, pero también desde la humanidad, lo enfocas? ¿En agárrate a esto y dale con todo? ¿O igual no es tu año, no pasa nada? Antes de decirle este no es tu año, no pasa nada, siempre al opositor, como persona que es, hay que tratarla de una en una. Hay que tratarla, como bien ha dicho, con humanidad. Hay que sentarse con la persona, porque lo mismo, ese dolor puede enfocarse a la superación. O lo mismo, ese dolor es incapacitante. Entonces, cuando tú hablas con el alumno y él te muestra sus inquietudes, te muestra sus temores, te muestra su tristeza, te muestra su fuerza, ahí es cuando tienes que intentar ayudarle a tomar una decisión, pero siempre viendo la particularidad de cada uno. ¿Te has visto en casos así? Me he visto en casos muy complicados.
son muy complicados. Y yo he tenido aquí alumnos donde su madre estaba falleciendo, no tenía medios y dormía en el coche. Y han venido desde una provincia de Andalucía y como las clases eran lunes y miércoles, se venían en el coche los lunes, dormían en el coche los martes y el miércoles se iba. Y a día de hoy es un grandísimo inspector. O sea que Hay casos muy complicados. esto que hablan de, bueno, como tienes carrera y entras a inspector, bueno, como... No siempre es así, ¿no? Ese es un debate muy complejo. La sangre azul la llaman, ¿no? Es un debate muy complejo. Al final es cuestión de personas y es cuestión de situaciones. Hay gente buena en un ámbito y hay gente buena en otro ámbito, pero al final lo que hay es sentimiento y valor. Detrás de cada opositor, tú cuando miras a un opositor, sabes que hay una historia. Bueno, eso entiendo que no solo por ser un opositor, al final todos llevamos un backup, ¿no? Que nos condiciona. Todos llevamos un backup. Y la diferencia de todo es cómo se afronta. ¿Cómo utilices al final eso? ¿Como un arma arrojadiza o como una espada de valor? También hemos tenido personas que han sido sometidas a situaciones muy límites y hemos conseguido que esas dificultades las enfocase a una forma de salida de su domicilio y a un nuevo crecimiento personal. Hemos visto a personas que han suspendido 7 veces las pruebas físicas por creerse no capaz y haber encontrado a otro opositor, una persona que en ese último momento, por tener un apellido común, por tener los dos un apellido que empiezan por la R, acompañarla hasta la meta y decirle, este año lo hacemos juntos. Y estar los dos hoy como inspectores jurados. ¿Cuáles son las claves que darías para pasar esas pruebas físicas? Para pasar las pruebas físicas, al final, es la disciplina. Es la disciplina de un día y otro, una dieta estricta, porque es cierto que las pruebas son bastante más complejas que cuando yo las superé, aunque se han modificado el 2000 al 1000, pero al final el seguir esa rutina, el planteárselo como un objetivo y el crecer cada día son cosas fundamentales. O sea, al final no es plantearse este día tengo que hacer esto, sino todos los días un poquito, ¿no? Esto dura, una vez que tomas la decisión de ser policía, esto dura los 7 días de la semana, igual que cuando estás trabajando y al final cuando te conviertes en policía, esto es una cuestión de 7 semanas. Aquí hemos tenido a una alumna concretamente que el deporte era prácticamente un obstáculo, el propio deporte. No saber cómo superar las pruebas físicas y esa alumna a día de hoy ya policía, correr maratones, a día de hoy, por haber cogido ese hábito y no haberlo abandonado nunca. Al final es una cuestión de disciplina. Imagino que es lo mismo para físicas que para conocimientos, que para psicotécnicos, al final es un tema de entrenamiento, ¿no? Es un tema de entrenamiento acompañado de esfuerzo, de dedicación y de querer ser. Es un conjunto de todo. El querer ser. El querer ser. ¿Tú siempre fuiste quien quisiste ser o eres quien quisiste ser? Hay mucho que tengo que mejorar. Quiero ser mejor como persona, como policía, como docente y al final ese crecimiento hay que buscar un poco el día a día porque yo creo que cuando llega ese equilibrio entre el querer ser y el ser es cuando llega la felicidad, creo. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años, a 10 años? Pues ahora también afronto un nuevo proyecto, creo que quizá uno de los más importantes de mi vida, ¿no? Como es la paternidad. Y quiero ser un buen padre. Quiero acompañar a mi hija en ese crecimiento que quizás todos quisimos, ¿no? Desde pequeño. Intentar aportarle lo máximo posible y que al final crezca siendo feliz. Es decir, lo que llevo haciendo en la docencia, o al menos lo intento, pero en un plano más personal. Me veo aquí en Jurispol, me veo
intentando mejorar siempre nuestra formación, intentando mejorar los resultados y sobre todo potenciando la humanidad y el tú a tú. Eso y creciendo como persona. ¿Y como policía? ¿Te plantas en inspector jefe? No. De hecho, desgraciadamente, no sé por qué, la docencia parece ser que podría perjudicar y al final es algo que yo creo que debería fomentar. Pero no. Hemos hecho un poco un repaso personal y más emocional. Dentro de tu carrera policial, ¿qué es lo que más te enorgullece? Lo que más me enorgullece, el haber sabido decidir a tiempo. Mi primer destino finalmente fue la Comisaría Provincial de Málaga, porque al final pude ir remontando poco a poco distintos puestos hasta que pude coger en práctica en Málaga y también como primer destino Málaga. Y lo que más me enorgullece fue haber tomado la decisión de irme a Madrid, a un servicio central, donde he permanecido durante 10 años y he aprendido muchísimo. He podido, creo que, aportar mucho a la sociedad en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Y aquella decisión de haber abandonado Málaga, al final enlaza un poco con lo que empezamos en la entrevista, ¿no? No puedo reprocharle nada al Damián del pasado porque incluso aquella decisión, con 25 años recién jurado y en un destino tan atractivo, con esa calidad de vida como es la Costa del Sol, incluso con capacidad de proyección, el haber dicho sí cuando me llamaron y haberme ido hasta Madrid. Y ha habido, imagino, muchos casos, muchas operativas que hayas tenido que dirigir, que planificar. ¿Me puedes contar alguna en la que tú te sientas especialmente decir, menos mal que tomé esta decisión, o donde tu papel fuera importante? O Pues, que recuerdes con especial... Te voy a contar una estando en la propia Comisaría Provincial de Málaga. De hecho, todavía recuerdo el nombre del detenido, Mark Hallam Halley. Era un británico que está buscado, entre otros delitos, por depósito de armas de guerra, crimen organizado. Y aquella operación, que era la primera a la que me enfrentaba, además completamente solo por distintas circunstancias en las que me había quedado solo, tuvimos que llamar a medios aéreos, incluso al GOES, que es un grupo especial de operaciones, unidad de intervención policial, científica, y al final aquello fue la noticia que pasó a la historia como la habitación del pánico, porque este señor llevaba ya muchísimos, incluso décadas buscado, y nunca se le encontraba porque dentro de las casas que alquilaba en la Costa del Sol, que eran casas de acceso muy complejo, tenía dentro una habitación del pánico aislada completamente con hierro y con cámaras de seguridad y distintos medios de comunicación que cuando alguien iba a entrar, él acudía inmediatamente y esto estaba detrás del vestidor. Se bloqueaba y entonces no teníais acceso y Claro. siempre la casa estaba vacía. Entonces nosotros afrontamos esas informaciones y pensamos que habíamos fracasado, pero es que siempre acaba escondido ahí. Y aquel día, por seguir insistiendo, el registro se produjo a eso de las 6 de la mañana y a las 12 todavía no habíamos encontrado nada, pero seguíamos insistiendo, el helicóptero seguía sobrevolando y al final los vestidores no sonaban como el resto de la casa. Y hubo un momento concreto donde el vestidor, no se me olvidará nunca, cuando cogimos con el ariete, que es un instrumento que se utiliza para entrar en registro y poder derribar la puerta, el ariete sonó a metálico, un sonido raro, entonces empezamos a quitar todo lo que era el vestidor y había una habitación completamente aislada con casi aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de hierro. ¿Y estaba allí? Allí estaba, era espectacular. Se usó el gas pimienta, porque como era un habitáculo muy pequeño, para que él pudiese salir, y me acuerdo de aquella detención que fue espectacular. Y aquella buena decisión del insistir hasta que al final lo conseguimos encontrando, es algo que yo recordaré toda mi vida. ¿Tú crees que eso es instinto, no? Es instinto, son ganas y es como ese sentimiento de todo el trabajo que durante semanas, meses y algunas operaciones, incluso años, ha habido detrás. Al final eso te lleva a una satisfacción ya no solo profesional, sino personal, que eso es indescriptible.
¿La intuición, el instinto policial juegan un papel importante en esto? Hay gente que yo creo que lo tiene, pero sin embargo yo te puedo admitirte francamente que yo creo que ni lo tengo ni lo tenía. Creo que es más cuestión, para mí, personalmente, de trabajo y de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Que siempre hay errores, ¿eh? También he cometido muchísimos errores a lo largo de la carrera policial, pero esta operación sí que la recuerdo y que son de las que te puedo contar porque ya no te puedo contar ninguna más. Porque no puedo contarte ninguna operación más. Esta sí te la puedo contar porque fue pública, salió en los medios de comunicación y además es una de las que más me ilusiona. ¿Has llegado a pasar miedo alguna vez? Ese día pasé miedo. Siempre que me preguntan si he pasado alguna vez miedo, aquel día pasé miedo. Aquel día pasé miedo porque cuando llegamos estaba todo completamente cubierto. Incluso las salidas por cualquier tipo de medio, aunque fuese del subsuelo, porque también contamos aquella vez con subsuelo, estaba cubierto y las informaciones eran muy buenas. Y allí es verdad que se entró con el arma y allí sí pasé miedo. No creo que el miedo sea nada malo. El miedo es algo natural. Que te activa la adrenalina, ¿no? No solo que te la active, sino que también te hace saber dónde tienes que estar. Entonces, aquel día lo recuerdo perfectamente y siempre que me preguntan, hago referencia, de hecho, me acuerdo perfectamente de la imagen, aunque afortunadamente no he vivido situaciones difíciles, peligrosas y complejas como muchos de mis compañeros. En tu familia me comentabas antes que no había antecedentes de nadie policial, de nadie que se dedicara a eso. Ese miedo que viviste tú ese día, entiendo que en casa se vivió desde el día que dijiste quiero ser policía. Eso es algo muy común, es algo natural y es algo que yo creo que no tiene remedio. Además sigue pasando el tiempo, ¿no? Y al final los padres son padres, la familia es familia y eso no se puede quitar. Todavía, ¿no? Cuando pasan 2 o 3 días y no ha recibido ninguna llamada, pues se producen las llamadas en cascada. Pero es algo natural de cualquier familia y yo creo que toda familia que tiene a un miembro que pertenece a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, yo creo que lo siente y debe sentirlo. Al final nunca sabes dónde está el día complicado, sabes que sale, pero intenta. Y que se exponen, ¿no? Si tú no estuvieras en el área en el que estás actualmente, ¿en qué especialidad te gustaría desarrollarte? A mí siempre me ha gustado mucho el crimen organizado y el tráfico de drogas. Si yo pudiese, iría a todo lo que es combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado. Imagino que en la calle. En la calle. Doctor en Derecho, ¿cómo afecta el derecho a un policía? Al final, me preguntabas antes por el miedo y voy a relacionar la pregunta que me has hecho con el miedo. Si hay algo que te aporta el derecho dentro de la policía, es el actuar sin miedo. ¿El conocimiento de la ley? El conocimiento de la ley. Yo, por ejemplo, a día de hoy, no he tenido miedo por ninguna actuación que he llevado a cabo. Estoy completamente tranquilo, porque siempre que he actuado conforme marca la ley y el derecho. Y al final, cuando trabajas tanto con derecho y con el derecho de la oposición, has visto muchas sentencias, analizas la jurisprudencia, analizas la doctrina, y es algo que también intento transmitir. Una de las armas más potentes y también suena atópico es el bolígrafo, el lápiz. Antes decía máquina de escribir, ¿no? El saber escribir. Todo hay que fundamentarlo siempre actuando con respeto a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Cuando tú hagas eso, te puedes ir a dormir tranquilamente. Y yo te lo puedo decir en la fecha de hoy. Yo todas las noches duermo completamente tranquilo por las actuaciones que llevo a cabo en la policía. ¿Hay alguna ley sagrada que digas todo policía debe conocer los derechos humanos y jamás tocar? Constitución española y derechos humanos. Siempre. Siempre hay que actuar con total y absoluto respeto a la Constitución, al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y garantizar y respetar los derechos humanos. Siempre. Alejarte de cualquier tipo de tentación, que también lo digo tranquilamente, y actuar siempre respetando al detenido y todos sus derechos. Y nunca nadie podrá decirte nada. Podrás ir imputado, podrás sentarte en un banquillo, pero si tú has actuado conforme al derecho, nadie puede decirte lo contrario. La formación, entrar en el mundo de formación, la docencia,
¿Es algo que te planteaste desde siempre, que fue un golpe de suerte, un cambio de vida? No. La docencia empezó por lo siguiente. Yo había estudiado enfermería. Hay una prueba dentro de lo que es la oposición de acceso a la escala ejecutiva, que es el supuesto práctico. En el año 2008, 2009 y 2010 la tecnología estaba muy limitada. No vivíamos en este mundo comunicado en el que estamos ahora. Por lo tanto, esa prueba para una persona que había estudiado enfermería y había cero información en cualquier sitio suponía, pues más allá del cónclave, ¿no? Era prácticamente imposible acceder a algo. A raíz de ahí, y viendo que los compañeros que habían estudiado Derecho, es verdad que ahí la limitación era menor, pues empecé a crearme una especie de material personal en materia de caso práctico, con una redacción concreta, y cuando llegué a Ávila y tenía un 8,5 en la prueba de supuesto práctico, que en aquel entonces había sido la nota más alta de España, de uno de los opositores más jóvenes de España, porque llegué a aprobar yo al cumplir el 10 de agosto, al final cierro un poco el ciclo y llegué prácticamente a Ávila con 22 años, al haber estudiado solo la carrera de 3 años. Ahí, con todo eso, un día, por la tarde, decidí llamar a la editorial Tecnos, porque sí, así fue. ¿Porque te nació? Me nació, pero no yo solo llamé a Tecnos, llamé a Tecnos, llamé a Tirarlo Blanche, llamé a muchas editoriales jurídicas y Tecnos fue la única que me prestó atención. El resto pues me dijo, ¿pero y qué has estudiado? No, enfermería. Ah, vale, pues ya hemos analizado. Ya te llamaremos. Y nunca me llamaron. Así que al final cerré con Tecnos y saqué ese primer libro de supuestos prácticos de Derecho Penal, que se convirtió en aquel entonces, ¿no?, en un bestseller, y a raíz de ahí pues me llama una persona de una academia y me dice, hemos visto tu libro, me gustaría hacerte una entrevista. Entonces me trasladé de Málaga a Madrid, hice aquella entrevista y dice, nos gustaría que trabajases con nosotros en la academia. Y en ese momento pues fue cuando tuve que tomar la decisión. Porque claro, esa decisión también iba acompañada de pareja andaluza. ¿Y por qué fue un sí? Fue un sí porque yo nunca he dicho que no a una oportunidad que se me ha ofrecido. En la vida hay que ser arriesgado. Yo he perdido muchas veces en la vida y creo que he ganado más veces que he perdido. De hecho, eso al final me salió mal y perdí. Que me sirvió para... Igual te trajo hasta aquí. Efectivamente. Al igual no. Fue la vía que me trajo hasta aquí. Yo allí tomé una mala decisión, pero tuve una serie de aprendizaje que me empezó a ser docente, porque yo nunca fui docente, Esther. Sí, yo venía de enfermería y no había enseñado en la vida. De hecho, mi carácter es un poquito pues, directivo, que se ha ido modulando a lo largo de los años, y empecé a dar clase con 25 años. Es que con 25 años ya era inspector, tenía un libro publicado y empecé a dar clases ahí. Era un estilo de liderazgo sólido, era una forma distinta de dar clases que no se había visto hasta el momento, porque era muy directiva, valga la redundancia. Y bueno, pues al final ahí no funcionó, perdí también dinero incluso, y me vi ahí no tenía ni para pagar el alquiler. Año 2015-2017, época 2015-2017. No tenía ni para pagar el alquiler en Madrid. Y si tenía para pagar el alquiler, bueno, comía... es que Madrid... Madrid es compleja. Y a partir de ahí, pues, fue cuando Jurispol llamó a mi puerta, año 2017, y nuevamente dije que sí. Y ahora, pues, aquí estamos, en el año 2025, y habiendo aprendido muchísimo en el camino, habiéndome arriesgado, entregado y consolidado el grado en criminología, el grado en derecho, ese máster en ciberdelincuencia que hablamos, y al final habiendo descubierto una faceta que era el derecho que no encontraba, ¿no? Es como cuando Harry Potter te ponen el sombrero de Harry Potter y dicen para un lado, para otro, pues parece que a mí me mandó... ¿A qué escuela, no? Efectivamente, ¿A qué casa? A mí me mandó a la casa de la ciencia y al final me trajo otra vez a la de las letras del derecho. Un momento fundamental en todo opositor es un no apto o un apto. ¿Qué significó ese apto para ti? Ese día no se olvida. De hecho, yo al final hice otro libro, que era un poco más de automotivación, que se llama Cómo ser policía y no morir en el intento. Y uno de los momentos que me paré más a escribir y a intentar transmitir con total sinceridad y emoción fue el día del apto. Ese día no se me olvida nunca porque
estaba en mi habitación, se rumoreaba que podía salir las notas, con ese sistema informático del de aquel año entonces, 2010 que era F5, F5, F5. Y ten en cuenta que después de haber superado el inglés y ese supuesto práctico y el reconocimiento médico, que no se me olvida nunca, con esa hipertensión arterial que me salió en el momento, ¿no? O esa taquicardia sinusal. Claro. Sí, lo pasé ¿De fatal. los nervios? Sí, porque además vino el médico y me dijo, mire usted, es que usted con estas pulsaciones no va a pasar. Y claro, pues ese síndrome de bata blanca... Peor todavía, ¿no? Efectivamente. Yo pensaba que suspendía la entrevista por la edad, por haber suspendido el inglés, pensaba que suspendía el reconocimiento médico, pensaba que suspendía el psicotécnico, creo que es una sensación que General. todo opositor tiene. Y cuando aparece ese apto, eso fue una locura. De hecho, empecé a gritar, mi madre estaba abajo, serían las 2 menos 5 de la tarde. Y no sabían qué te pasaba, ¿no? No. Se asustaron. Claro, porque para no preocuparlos no le dije cuándo salía la nota, porque al final la familia con esto lo pasa Claro. fatal, lo pasa muy, muy mal, y para qué le va a dar un disgusto si te lo puedes quedar tú, ¿no? Los vecinos, al final es un pueblo muy pequeñito, los vecinos salieron, ¿qué pasa, Damián? ¿Qué pasa? Y bueno, ahí cogimos, creo que mi padre tenía una cerveza Cruz Campo Bueno, en la y nevera. ni la lotería, ¿no? Empezó a tirarla, bueno, eso fue una locura, y eso es algo que toda persona debe vivir una vez en la vida, que luego ya con inspector jefe también lo vives, pero no es la misma, no es la misma el primero emoción. es el primero, ¿no? El primero siempre será el primero. Pero bueno, fue algo indescriptible. Me llama mucho la atención, mencionas mucho tu casa, mencionas mucho tus padres. Aparte de ser una persona cercana a ellos y emocional, y siempre los intentas cuidar mucho, ¿verdad? Al final, quien estuvo ahí, ¿no? Quien te dio la vida, quien te impulsó, aunque no compartiesen las decisiones, siempre deben merecer un espacio especial en tu vida. Debes recordarlo porque son personas que siempre han vivido en un pueblo muy pequeño, que no saben lo que es la policía, que no saben lo que es la ciudad, no saben lo que son las comunicaciones a este nivel. Y cuando tú has crecido tanto a nivel emocional y puedes y tienes la capacidad de poder compartir con ellos el aprendizaje, ¿no? El que tú puedas coger a tu padre y decirle, hoy te voy a montar en un avión, porque nunca ha montado en avión. O que tú le digas a tu madre, hoy te voy a montar en un ave, porque nunca has montado en un medio de comunicación así. Y que te lo traigas a Madrid el día que te ponen la primera blanca, que es un distintivo de la policía, es una medalla con distintivo blanco, bueno, sin entrar en términos técnicos. Y vengan hasta aquí, tú le puedas aportar eso también a tu hermano, que no está acostumbrado a vivir pues esa vida de ciudad, esa vida de comunicaciones, esa globalización. Eso siempre te reporta cierta satisfacción personal y la propia gratitud para con ellos y para contigo. Y en tu caso, porque bueno, pues era un entorno más rural, más... Muy rural. Pero creo que toda esa figura que hay detrás, a veces es una abuela, a veces es una pareja, a veces es un hermano, no necesariamente un padre o una madre, pero siempre hay alguien detrás de ese opositor que está levantando los brazos, ¿no? Y siempre, valga la expresión, quedan cadáveres en el camino, ¿no? No conozco a ningún opositor que haya permanecido con la misma pareja de principio. Bueno, sí que conozco a algunos, pero sí quedan parejas y principalmente a mí me quedaron en el camino. La primera me quedó en el camino con el inicio de la oposición, la segunda me quedó en el camino en el proceso de Ávila. Porque Ávila al final también es una situación pues muy compleja. Pero sí, siempre hay alguien que te impulsa, que te empuja, y creo que merece un lugar especial el resto de tu vida. Y un reconocimiento. Siempre. Me hablas de Ávila, eso por ahí pasáis todos. Por Ávila pasamos todos. ¿Cómo es esa vida de la academia? Esa vida es otra vida, la vida. Esa es la vida. Y para mí, que llegué con una corta edad, pues fue una prolongación al principio de la universidad y te van asentando valores. Vas a recordar a las personas que han estado allí contigo para siempre. De hecho, pues yo volví a ascender con mi compañero de habitación, ¿no?
Ascendimos los dos otra vez a inspector jefe y los dos compartíamos nuevamente Otra vez compartiendo habitación. pupitre. Bueno, en este caso ya va inspector jefe, Sí, no, claro, pero... pero sí compartiendo el pupitre, las mismas bromas y el mismo camino. Y hay gente que ya es imposible olvidar. Ávila es una experiencia que te marca como persona, que te comienza a ser profesional, que hace que recuerdes a personas hasta tu último día y al final te crea una nueva familia. Es esa familia elegida, ¿no? Digamos. La familia elegida. Yo recuerdo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, todo mi paso por Ávila. Yo estuve 2 años en Ávila y los 7 meses de práctica y la verdad es que Ávila es, para mí, personalmente, una fantasía. ¿Cómo fue ese primer día? Ese primer día es un día en el que te vas, el catetillo del pueblo, hablando por mí, ¿no? Con tu maleta, tus desodorantes, tus calcetines blancos, ¿no? Tus 7 pijamas andaluces de franela. Tu Paco Martínez Soria, ¿no? Efectivamente, ese andaluz, ¿no? Que se traslada a Ávila con ese frío, con los cepillos de dientes, como si no hubiese tiendas en Ávila, ¿no? Llegas allí, vas con tus maletas, gente que no conoces de nada, en este caso, pues, escala ejecutiva eran 2 personas en la habitación, pero en nuestra clase, pues el A, el B y el C, el 75 está compuesta por 25 personas cada uno y es un día que tú recuerdas para siempre. Ese día donde vas poniendo tus cosas, ves que nos tenemos que duchar todos juntos, los horarios estrictos, el silencio, los móviles, el prepara todo, cómo serán las clases. ¿Cuántos días tardaste en soltar el miedo y empezar a disfrutar? El miedo no, la inseguridad, sí. La incertidumbre, En cuanto estás allí 2-3 semanas, ya tienes el uniforme, ya empiezas la rutina, aquello ya se convierte en tu casa, tu gente y algo que te llevarás toda tu vida, hoy y siempre. Quiero terminar mandándole un mensaje a todos los alumnos, que te dirijas a ellos y que les des ese consejo o ese empujón que a lo mejor no sabemos que alguien que esté viendo esta entrevista pueda necesitar en este momento. Pues Esther, yo les diría que sigan adelante, que hagan todo lo que puedan hacer, todo lo que esté a su mano, que renuncien a todo lo que humana y materialmente puedan renunciar para conseguir un sueño, porque una vez que llegas a ser policía, yo lo haría 1 y 1000 veces. Es decir, nunca me arrepentiré de la decisión que tomé y de ser lo que soy. Entonces, coge el objetivo, síguelo y consíguelo, porque en este caso querer es poder. Pues 1000 gracias. Gracias a ti. Agradecidísima de que estés aquí, de que seas nuestro primer invitado, no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Y te agradezco tu humildad y tu confianza y esta entrevista tan bonita que nos has dado. Muchas gracias de corazón. Todos los caminos hacia la Policía Nacional son distintos, pero hay un punto donde todos se cruzan. Ávila, una ciudad, una academia, un sueño compartido. El lugar donde los miedos se enfrentan, los límites se rompen y las promesas se hacen realidad. La historia que hoy has escuchado empezó en el mismo lugar donde tú estás ahora, en una decisión. Historias de esfuerzo, de caídas, de superación y sobre todo, de elección. Porque nadie llega por casualidad. Esto es Camino a Ávila.